Bien. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para quien tenga la oportunidad de ver este video. Tengo el gran gusto de tener conmigo a mi querido amigo, que lo estimo muchísimo y con el cual podemos compartir diferentes conversaciones, y es Jimmy de México. Ustedes ya lo conocen. Preséntate, Ginny, por favor. Gracias, Bienvenido a mi Janet. canal. No, muchísimas gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Nunca habíamos tenido esta oportunidad. Creo que una ocasión íbamos a hacer algo, una dinámica, una colaboración con dos personas más. No se dio por una situación personal, pero agradezco en esta ocasión que me hayas dado esta gran oportunidad de poder conversar contigo, de dar una aportación a tu canal. Y creo que lo poco o lo mucho que podamos dar será importante para el tema del activismo. No sé si tú lo veas como un activismo, ya tú me dirás, ¿verdad? Muchos lo han considerado como un tema de comunicación, como un tema de diálogo, como un tema de ayudar a las personas. Pero bueno, respeto las opiniones, ¿verdad? Y justo como estamos empezando, La llegó, protagonista. llegó la protagonista principal del Así es. video. Justo como quien dice, uy, ya empezaron, ya, yo no puedo Sí, faltar, Cori, mi exactamente. Cori gata se llama. Cori, Cori. Cori. Ah, Llegó perfecto. el 10 de septiembre a casa, era una Ajá, gatita abandonada de la calle. Estaba muy enferma, casi no pesaba nada, nada de nada. Parecía un saco de huesitos nomás. Y ahora sí. lisa, así hermosa, bella, es una gata negra, me encanta el Ajá. color negro, es elegante. El color. Perfecto. Muy bien, Ahí está excelente. Cory. Entonces, Hoy conocemos previa, parte de tu gusto por los gatos, entonces. Es, sí, me gustan los michos. muy bien, excelente, Este, Janet. ¿Cómo se llama? Y qué bien, ¿no? Justo en el momento preciso llega. Exacto, es Este, correcto. resulta de que Dime. estuvimos haciendo una conversa previa a esta grabación, y de repente comenzó a brotar unas ideas, y este tema acerca de la disonancia cognitiva Ujú, dentro de la religión en general y en es correcto. particular en nuestra relación por haber sido testigos de Jehová en su momento. ¿Tú cuántos años estuviste dentro de esta organización, Jimmy? Mira, fue accidentado, yo le llamo, fue un tiempo accidentado, Janet. Empecé en el año del 87, prácticamente 87, 88, 87, porque yo tenía en ese tiempo 17 años. Ya con esto estoy dando ya mi edad, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero hay un detalle interesante que salí expulsado, volví a reingresar a la secta a los 7 años posteriores. Durante ese inter estudié una carrera y entonces vuelvo a entrar y en el año 2007, 2008 vuelvo a salir expulsado, pero hay un detalle. Yo siempre he dicho que he tenido o he estado dentro de la secta durante 33 largos años. 33. ¿Y por qué digo esto? Porque durante 33 largos años, estando dentro físicamente o fuera, estuve con una codependencia emocional a la secta. Una persona que genera una codependencia emocional a la secta prácticamente no se desprende de ella. Es como, me gusta la relación tóxica, lo que platicamos hace un momento. Sí. Me gusta la relación tóxica, pero no lo llegas a comprender del todo. Y una relación tóxica es, me lo merezco y sin embargo tengo que estar aquí. No sé si me explique. Es decir, me maltratan, pero dependo de ti y creo que es el mejor lugar en donde puedo estar, no en otro lugar. Y me gusta la relación tóxica, de forma indirecta, lo podríamos decir. Es como decimos aquí en Perú, más me Ajá, pegas, más te quiero. es correcto. He escuchado también eso. Entre más me pegas, más te Más quiero. te Sí, quiero. algo así. Algo Así es. así, claro. Que la Es disonancia cierto. cognitiva en la relación es como un matrimonio insufrible, un Sí, matrimonio que, que ya se lleva solamente por evitar
el qué dirán de tu familia o de la calle, ¿no? De Es la correcto, sociedad que te rodea, ¿no? es correcto. Porque, claro, la gente te dice, cásate, ¿no? Y si tienes problemas, pues hay que sobrellevarlos. Y es cierto, es muy importante aprender a lidiar con los problemas de pareja, Claro, ya que ambos son seres absolutamente diferentes, tienen concepciones, tienen gustos, tienen sí, aversiones. O sea, es un choque de mundos, claro, por pero supuesto. solamente quien puede manipular, perdón, quien pueda manejar, ¿no? Ujú. Desarrollar una mejor convivencia y dinámica entre ambos quizás hace de que esas diferencias no sean de tal manera em, tan complicadas para poder continuar, ¿no? Y poder Es seguir llevando a correcto. la familia con los hijos, Claro, por ¿no? supuesto. Me gustaría retroalimentar algo, Janet, ya que estás comentando esta parte. Las relaciones tóxicas se dan en varios ambientes. Por ejemplo, se dan en temas de amistad, en ¿Mm? temas de noviazgo, en temas de pareja, me refiero a matrimonio, en temas laborales y Claro. en un tema de adoctrinamiento. Vamos, cuando está uno sometido a una religión o a una secta. Entonces Ay, parece que son 5 ámbitos o 5 ambientes en los que puede existir una relación tóxica, ¿verdad? Ujú. sí, muy cierto. Sí, Em, es muy importante que podamos ayudarnos en este caso a ver la comparación de la disonancia cognitiva religiosa, ujú. más o menos comparado con lo que pasa en una relación de pareja, ¿no? Claro, por supuesto. En primer lugar, un parecido muy importante es Ajá. que hay veces esto de vivir en disonancia es una conducta aprendida, porque nosotros antes de hacernos testigos de Jehová veníamos ya de una religión anterior. Claro, por supuesto. En mi caso, criada, nacida y criada como católica. ¿Y tú, Jimmy? También como católico, de hecho, nací dentro del seno de una familia católica y por ende fui inducido a través de una educación primaria y secundaria, prácticamente 9 años de educación básica, se pudiera decir, en una escuela católica. Y aparte hay un extra. Mi madre era muy católica y tenía una relación muy cercana con unas monjas de una, ¿cómo se le podría decir? De una denominación, se puede decir, de un hospital, que eran monjas. Entonces vivíamos en todo momento con monjas y el catolicismo era propio para nosotros. Ujú. Mm. Sí, Entonces, porque digo que ya llevamos esta disonancia desde mucho antes de entrar entre los testigos de Jehová, sí. porque nuestros mismos padres nos habían inculcado, al igual que todo el sistema educativo en Ujú. sus diferentes niveles, ¿no? Sí, claro. A que nosotros miráramos a la Biblia en particular como palabra de Dios, sagrada, Sí, infalible, ¿no? sí, sí, claro. eh, que no se puede contradecir y tampoco se puede cambiar, no puedes Ujú. ni añadir ni quitar nada de ella, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es la palabra sagrada del Dios verdadero, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, Entonces uno tiene que asimilar y aceptar esto ujú. porque todo mundo también lo hace, Es ¿verdad? correcto. Sí, yo siento, mira, desde mi punto de vista, Janet, puedo decir, la disonancia cognitiva la podemos entender desde el momento en lo que uno considera como prohibido, pero por otro lado, con lo que uno desea hacer. Así Es es. un conflicto constante de lo que no debo hacer, pero lo que quiero hacer. Entonces se conflictúa esa parte. Y ahí, no sé si concuerdes con un servidor, Janet, que cuando hablamos de disonancia cognitiva, estamos hablando, Janet,
de que puede o existe un peligro de la doble o a la doble moral, ¿sí? Es decir, no puedo hacer esto porque la Biblia, vamos a hablar porque la parte o el eje central de las religiones cristianas, ¿sí? Llámese católica, llámese evangélica, y dentro de las evangélicas, los testigos de Jehová, la luz del mundo, los pentecostales, las bautistas, y X y Y y Z. Entonces, cuando hablamos sobre este contexto, entonces hablamos en un momento dado de que la Biblia es como el punto eje, el punto central, ¿sí? Y entonces tu mente está abocada, está conducida, está guiada precisamente por la Biblia. Pero la Biblia te dice una cosa, ¿sí? Pero ¿qué dice tu mente? Y puede ser que desde pequeño hayas sido instruido en ella, pero ¿qué dice tu mente? Disonancia cognitiva. Ajá. Pero cuando es más fuerte esto a lo que dice la guía, ¿sí? El libro de guía, entonces hay un riesgo muy grande de entrar al tema de una doble moral. No sé si tú concuerdes conmigo en esa parte. Claro, claro, y eso es una disonancia cognitiva que transforma tu relación con Dios o con las Sagradas Escrituras, ¿no? Como una relación tóxica, Claro. porque estás en un tirijala, ¿no? Entre lo que debes de hacer y lo que quieres hacer, como tú lo has mencionado, ¿no? Entonces comienza a haber este, este problema, ¿no? Por ejemplo, un esposo agarra y le gritonea a su mujer o de repente esta recibe un empujón y ella en vez de reaccionar, ¿no? De reclamar, dice, no, de repente se pone más violento o dice, no, me lo quedo para mí porque no quiero no quiero más problemas, ¿no? No quiero mayor problema, quiero que todo esté tranquilo. Y además, si yo me pongo a hacer escándalo y reclamarle, de repente la gente nos va a ver y no, yo prefiero dejarlo ahí nomás, ¿no? Y no reclama en ningún momento más sobre el tema, ¿no? Y sigue cargando con eso durante 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Ujú. Pero, y es su modo de reaccionar ante una reacción totalmente, totalmente infeliz, ¿no? Del marido, ¿no? Sí, O de la claro. esposa, ¿no? Que se pone a vociferar, gritonear y no tiene ningún respeto, pero ella yo lo ha asumido como que mejor me quedo Ajá, callada, es correcto. ¿no? Entonces, Sí, algo similar pasa también con el tema de la religión. Uno sí, sabe que hay cosas, ¿no? Que le suenan, no le afectan, como que no llega a comprender algunas cosas que dicen en las escrituras. Y hay un guerrear interno. es correcto. Esa es la Sí. disonancia. Y lo primero que hace es simplemente darse paz diciendo, bueno, si Ujú, así lo dice la Biblia, lo tengo ujú, que aceptar. Y uno exacto. sigue todavía guerreando por dentro. Sí, aunque hay un detalle aquí también. Te comentaba acerca de que esto da pie a lo que es la doble moral. Pero cuando da pie a la doble moral, es que da pie incluso hasta la corrupción. En el tema, si hablamos con respecto a lo que nosotros hemos vivido, que es el tema de la secta, y creo que es el motivo por el cual nosotros estamos aquí y tenemos este canal. Pero yo siento aquí que cuando se entra el tema de la doble moral, incluso la doble moral la pueden aplicar o la pueden llevar o la pueden, sí, la pueden llevar los denominados ancianos de congregación. Ancianos de congregación. Sí, sí, vamos, la disonancia cognitiva es una lucha entre el libro guía y la conducta, o lo que uno tiene aquí en mente. Así es. Esto da pauta a una doble moral y podemos decir que los ancianos son los primeros en ejercer precisamente la doble moral. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque, bueno, yo nunca tuve, yo hoy no les llamo privilegios, yo les llamo capacidades, ¿no? Una capacidad sería una persona que está preparada para algo, ¿no? Que le dan una asignación y que la ejecuta.
Entonces, en un momento dado, por ejemplo, una persona que era siervo ministerial puede servir como el que llevaba todos los registros del servicio de campo, de la literatura. O puede ser, por ejemplo, que llevaba el tema del mantenimiento del salón. Otro siervo ministerial igual lo podía ser un anciano, ¿no? Pero otros siervos ministeriales trabajaban muy de la mano con los superintendentes para temas de toda la programación de la reunión y asignaciones y todo esto. Entonces, Pues, pero cuando llega, por ejemplo, la doble moral con los ancianos, hay un tema muy en particular, es cuando comienzan a encubrirse los grandes problemas de tipo moral. así ¿Sí? es. Y entonces me tocó vivir una experiencia, lo voy a platicar muy someramente, en el pueblo donde yo fui testigo de Jehová, existía un anciano muy renombrado, era como que la máxima autoridad espiritual en el pueblo, ¿no? Había 4 congregaciones, estaba por nacer una quinta congregación, y recuerdo que él era la máxima autoridad, el máximo símbolo de espiritualidad dentro de los testigos de Jehová. Sin embargo, su hija se casa con un siervo ministerial, todos muy felices, todo parecía muy bonito, pero la hija sufría de un tema ahí de disonancia cognitiva, ¿verdad? Lo que hizo en un momento dado esta mujer fue que le engañó a su esposo. Tenía una tendencia a la infidelidad. Sí, sabía lo que la Biblia decía, pero le ganó más la tentación o lo que su mente decía. Comete adulterio, según bajo el contexto de la Biblia, ¿verdad? Comete adulterio, pero fue un tema que no se dio a conocer del todo. Yo me vine a enterar cuando en una ocasión le dije a una hermana, oye, esta pareja son muy espirituales, yo los veo muy separados. Ah, es que no sabes el problema, ¿verdad? Le dije, no. Ah, Era un secreto a voces, era un secreto a voces, pero esas voces no se traducían en hablarlo directamente o abiertamente en las congregaciones. ¿Por qué? Porque era la hija del anciano espiritual. Era la doble moral que existía ya involucrada en todos los ambientes que se estaban dando, tanto en el familiar, en el de congregación y entre los hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Que el matrimonio cuya esposa había cometido infidelidad estaba en las peores circunstancias de su vida. Se sobrellevaban simplemente por apariencias, por la apariencia. por no hacer un escándalo y que todas las congregaciones supieran lo que hubiera pasado, lo que había pasado. ¿Por qué? Porque era la hija del anciano que era el símbolo de la máxima espiritualidad dentro de los testigos de Jehová en el pueblo, ¿no? Entonces, Obviamente él estaría mucho más que interesado de que esa situación no escale a mayor, ¿no? claro, ¿No? exactamente. Tratar, como quien dice, de tapar sus propios penales, los que le Sí, estaba haciendo la familia misma. Qué exacto. complicado, ¿no? Porque ya los hermanos ya lo sabían. Si ya te lo habían Sí, comentado a ti, ni sí, hablar. es correcto. Y es ahí cuando podemos decir que los ancianos sí llegan a encubrir muchos casos en donde dicen no podemos hablar sobre este tema porque podemos hacerle tropezar a los hermanitos. Pero yo siento que es un tema de interés. Hay un tema por ahí Por de interés. supuesto. Es un tema de doble moral. Es un tema de doble moral. No sé, no quisiera hablarlo tan abiertamente. Otro caso muy real, muy cercano, que incluso es una gran amistad que se puso en contacto conmigo hace menos de 10 días. ¿Ya? Te conoce a ti. Coméntame. Es del país de Costa Rica. Tal vez ya comienza a sonarte el caso, no voy a decir nombre porque le prometí no decir su nombre, pero le dije, voy a hablar de ti. Voy a hablar de ti y me dice, adelante, no hay problema. Dice, mientras no menciones mi nombre, ni el nombre de mis hijos, de mi hijo, ni de mi esposa, todo está perfecto. Es una situación en la que esto acontece hace 25 años. Él conoce a la que actualmente es su esposa. Él ama mucho a su esposa.
su esposa es testigo de Jehová y él no es nada de la secta. ¿Sí? Sin embargo, él comenzó a ver los cambios. Hubo temas en las que ella, por ejemplo, su esposa, tuvo que asumir un tema de, ¿cómo llamarlo? La preparación espiritual de su hijo desde que era pequeño. Y él le permitió, este amigo le permitió que su esposa condujera al niño en el camino de la religión, de la espiritualidad. Hoy, él se lamenta el haber permitido esa situación. ¿Por qué? Porque empezaba el tema del ocultamiento. Entonces ya cuando comenzó a crecer este niño, pues los pasos que daba, que el discurso, que posiblemente pasó por una etapa de ser siervo ministerial, hasta que llegó a ser anciano. Y él una vez le dijo que él no quería que él ocupara esa posición. ¿Por qué? Porque hay un tema muy grave. ¿Qué hacen los ancianos, Janet? ¿Qué hacen los ancianos? Que tienen que vigilar temas sobre comités de enlace para personas que se van a apoyar a los hermanos que se van a someter a una cirugía y les apoyan para que no acepten sangre, ¿sí? Wow. Otra, porque entran a temas de comité judiciales. Y este amigo sabe muy bien todas las pestilencias que se han ventilado dentro de la secta, y estamos hablando a nivel internacional. Caso Australia, ¿no? Entonces, Claro. su mayor temor de este amigo era que su hijo llegara a ser anciano y se hiciera responsable sobre derramamiento de sangre y sobre otros casos de mayor peso. Entonces, ¿es donde entra aquí la doble moral? Porque estamos hablando sobre esa parte. Ajá. El temor de este amigo, que no es de la secta, él se pudo retirar, vamos, apropiadamente o a su tiempo se pudo retirar. Sin embargo, él se ha mantenido bajo un tema de respeto hacia su hijo y hacia su esposa. La doble moral era lo que a él le afectaba. Es lo que él no quería que su familia estuviera involucrada. Entonces, actualmente es lo que a él le pesa. El tema de la doble moral, todo lo que se oculta, la forma en que trabaja la secta. Eso no lo puedo decir, pero me dijo unas palabras muy fuertes sobre su hijo, en donde él decía que antes de que su hijo apoyara un tema de comité de enlace, prefería que su hijo pasara otra cosa. Pero dije, eso no lo puedo decir, está muy fuerte, es muy fuerte. Pero él está consciente, ¿no? Que hay un tema de doble moral dentro de la secta. Sí, así Sí. es, ya. La disonancia es justamente lo que le lleva a los testigos de Jehová, Claro. es a entrar en un conflicto, ¿no? En un conflicto en el cual ellos se ponen a pensar que, bueno, esto hasta cierto punto parece no ser correcto, ¿no? El que yo intervenga en este tema, ¿no? En el caso de comité de enlace. Exacto. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de mantener la santidad de la sangre, ¿no? Y Es ayudar a los correcto. hermanitos a que puedan conservar, Ujú. ¿cómo se Así lo veo. llama? Su aprobación delante de Jehová al no permitirse que se transfundan sangre. O sea, le dan pues ese matiz pues, como una especie de ofrenda, una gran ofrenda de obediencia a Dios, el que no permitas que te pongan sangre, sin tomar en Correcto. cuenta de que puedes al final enfrentarte a Ujú. que a ese hermano pierda la vida o uno de sus hijos, Claro, ¿no? por supuesto. O sea, se despojan, con esa disonancia cognitiva se despojan Sí, hasta de la culpa misma, sí, para no sentir exactamente. el dolor o el cargo de conciencia que Claro. va a acarrearles después el saber de que ese hermano o hermana falleció porque pues, él y otros hermanos más estuvieron detrás de que no se pusiera sangre. Es correcto.
Ahora, En el año dime. 2019, hasta Ajá, ahora he tenido problemas de ubicarlo, pero hay un video y de seguro alguno se debe de acordar. Si por favor lo sabe, que me lo envíe el link. Pero en el 2019, no sé si fue en noviembre o diciembre, estoy ujú, que lo busco, salió el video, ese año fue, porque ya estaba ya a puertas de irme, de un caso de una pareja de esposos ok, que tenía un hijito de 3 años, Joshua, creo que se llamaba Joshua, ujú, y que el niño murió por una enfermedad. Necesitaban hacerle una transfusión de sangre y no se la permitieron. Y la hermana, la mamá, manifestó en el broadcasting, ¿no? En el video exclusivo que se hizo para el caso de ellos, que ella se ujú, sintió muy mal y que dejó de ir a las reuniones. ok, ujú, Pero después los hermanos, ella dice, pues que vinieron y le dieron palabras confortadoras, animadoras, que Joshua va a estar bien, que en el paraíso va a estar sano, que ya muy pronto está cerca el día en que ellos se reúnan con Joshua, con su hijito pequeño, y que ella después agarró y comenzó, como quien dice, a bajar esa actitud de rechazo que se le manifestó en su momento después de la muerte de su hijo, ¿no? Y ya comenzó nuevamente a ir a las reuniones y a asociarse, ¿no? Y nuevamente estar con Jehová. es que aquí, Janet, te interrumpo, aquí hay un sentimiento de culpa. Por ejemplo, alguien me dijo una vez, los padres están para dar vida, ¿sí? Tienes a tu hija, tú tienes la experiencia de ser madre, ¿sí? Claro, A tu hija, para tu hija es todo lo mejor y la vida sobre todo. Y si en un momento dado ves a tu hija que se siente enferma, te preocupas y dices, corro al médico, ¿verdad? Entonces, cuando tú corres al médico es porque tú lo que quieres es preservar la vida, primero la salud y obviamente por ende la vida de tu hija. ¿Qué pasa, Janet? Tú siendo madre, de repente omites todas estas alertas y alarmas que da tu hija de un problema de salud y lo dejas pasar, pero vamos a hablar de una tercera persona, no en tu caso. Vamos a hablar de una mujer que tiene una hija o un hijo y que en un momento dado pasa por alto esas alarmas en el que el hijo o su hijo se sentía mal. Lamentablemente llega a fallecer. ¿No es cierto que existe un sentimiento de culpa? Sí, por supuesto. sí. Vamos, la persona, el padre o la madre, y especialmente la madre, muy en particular la madre, es la que dice, yo no voy a dejar morir a mi hijo porque yo le di la vida, ¿verdad? Ujú. Nació a través de mí, salió por mi matriz, pasó por mi matriz, la tuve en mi vientre. ¿Y cómo voy a permitir que muera? Entonces, y es que aquí viene una confrontación muy grande, muy grande. Recuerdo que en Australia, cuando se estaban analizando los casos sobre, hay que entender esta parte, cuando se estaban analizando los casos sobre los procedimientos, sobre los protocolos, de las políticas, de cómo se llevaban a cabo los juicios, por ejemplo, los comités judiciales dentro de la SECA, se vio todo este tema, pero hubo una persona de la corte que comentó, y hay mujeres dentro de un comité judicial. En todo momento, Jeffrey Jackson dijo que no, la mujer realmente no estaba para un tema de participar en un comité judicial. Ujú. Solamente eran exclusivamente hombres, varones. ¿Por qué apelaba mucho esta persona que era parte de la corte al decir o a incitar a pensar a Jeffrey Jackson sobre la posibilidad de que estuviera una mujer en un comité judicial? Porque una mujer dentro de estos sentimientos y dentro de otra capacidad que puede tener, puede mediar los asuntos también, puede ver las cosas desde otra óptica. Así es. Y ahorita seguramente muchos van a comenzar a criticar este tema, ¿no? Porque dicen, es que los hombres son los que están dispuestos a ejercer el juicio, ¿sí o no, Janet? Claro, lo primero que van a decir, que tendrá que ver ahí una mujer, ¿no?
No Exacto, permito que la mujer hable en la congregación. es Las correcto. palabras de Pablo. Es correcto. Pero acertadamente, la sabiduría humana de este hombre que formaba parte de la corte de la Real Comisión Australiana, sugirió en todo momento considerar a la mujer como parte integrante de estos comités, Sí. porque son comités como si fueran de juicio. Entonces, en las cortes existen hombres y mujeres, porque ambos pueden tener elementos muy importantes de percepción en donde analizan los casos desde diferente óptica. Así Y en es. este caso, lo que hacía esta persona, quiero pensar que era parte del juzgado, quería invitar a Jeffrey Jackson a que analizaran esto. ¿Por qué? Porque la manera de ejecutar el juicio que tienen los testigos de Jehová en los comités judiciales es tan severa que omiten parte de los sentimientos, ¿sí? Entonces, cuando a una mujer se le dice en la secta, una visita de pastoreo. Esa se me estaba olvidando. ¿Sí me escuchas bien? Porque dice aquí Sí, sí, te conexión escucho. inestable. ¿Sí me escuchas bien? Hubo como un corte, se escucha Ah, ok, bien. sí. Perfecto. Entonces, cuando pasa esto, es que el hombre puede decir mil palabras. Los hombres podemos decir mil cosas, mas no entender la postura, los sentimientos y la posición de una mujer cuando ha perdido a un ser querido. Te voy a poner otro ejemplo. Mi madre, por ejemplo, el segundo hijo que tuvo, se le falleció, lo tuvo en sus brazos, fue operado y lamentablemente de bebé falleció. Pasaron las décadas y yo recuerdo que aún teniendo 30 y tantos años, mi madre aún le lloraba a su hijo. Wow. 3 décadas después, mi madre le lloraba a su hijo aún. Los sentimientos de un hombre son muy diferentes a los sentimientos de una mujer. Entonces, cuando hacen una visita de pastoreo con la finalidad de reconfortar a la madre, obviamente que la madre, la mujer como tal, que fue madre, va a decir, no entiendo cómo ellos no me comprenden, ¿verdad? Porque los sentimientos son diferentes. Claro. Entonces, cuando pasa esta situación, Janet, entonces es cuando podemos ver que los ancianos pueden dar ciertas sugerencias, pueden juzgar muy fuerte, pero omitir datos importantes como los sentimientos de una persona en la situación en la que está pasando o la que está viviendo. No sé qué piensas tú al respecto, ¿verdad, Janet? Porque no quiero hablar solo. No, pero no sé tú qué piensas al respecto. Te cuento una historia muy Dime particular. adelante. Yo cuando les he contado mi historia, les dije que la primera persona que me habló de los testigos de Jehová fue mi tía, que era testigo. Eh, Sé que ya mi tía no pertenece a la organización por determinado tema personal que tuvo, pero cuando ella en el año 97 tuvo una desgracia, que mi primo, el único hijo varoncito que tenía, ¿cuántos años tenía? Carlitos tenía 8 años y se fue a jugar con sus amigos, no se fue al colegio. Ok, No se fue al colegio porque era un día feriado. Perdón, ok, era un día festivo, perdón. Era un 29 de junio, me acuerdo, que ok. se puso a jugar con los amiguitos afuera y se subió al árbol y cayó aparatosamente al piso, pero tú sabes que los árboles tienen unas salidas de sus raíces, ¿no? En la base. Ujú. En la Entonces, parte de él abajo. cayó de tal manera que se golpeó aquí ¿cómo se llama? Bajo las costillas y se le reventó el hígado. Uy, qué Entonces, en la fuerte. desesperación que se presentó eso con Carlitos, mi tía lo llevó a la clínica Ricardo Palma, ahí en la zona Ok. donde ella vivía, en la Ujú. zona de Surquillo, Surco, se lo llevó y ella misma me contó que su desesperación para que su hijo no se muera, siendo testigo de Jehová, le hizo poner sangre. Pero la lesión del hígado era muy grande,
que no fue suficiente. O sea, ella en su desesperación por que no muera Claro, su hijo, autorizó ¿cómo se la llama? La transfusión. transfusión. Ok. Ella estaba desesperada, ¿no? Y fue muy doloroso, la verdad. Y yo no me atreví ni siquiera a juzgarla por nada. Ella Ajá, me lo claro. contó y ella como madre en su deseo de conservar a su hijo, ayudarlo, ¿no? Ujú. Ella tomó esa decisión, pero nunca se lo dijo a los ancianos. Ah, ok. De Ella lo todas maneras, mantuvo, Carlitos falleció, ¿no? ok, correcto. Ella lo mantuvo en secreto porque sabía, quiero pensar, Janet, perdón que te interrumpa, quiero Claro. pensar que ella comenzó a tener cierto temor de decirle a los ancianos y que ella tuviera alguna sanción. Por supuesto, pues mira, yo hace unos meses atrás coloqué un video donde Ah, es este Comechado de Víctor Liza, que es representante del Departamento Legal de Betel acá en Perú. ok. Le hacen una entrevista en el año 98 donde él dice, no, que la transfusión de sangre es algo es algo a conciencia, es algo que los testigos de Jehová deciden por propia cuenta. Ujú. Mentira. No, Lo de la transfusión de sangre es una ley a rajatabla. Si tú la sí, violas, te expulsan de la congregación. Si por un exacto. cumpleaños te expulsan, imagínate por recibir una Sí, transfusión de sangre. sí, correcto. Entonces, en ese caso, debido a la situación de mi tía, Ujú. pues ella actuó de esa manera porque no quería que su hijo se muera. O sea, como que entró en un momento de sentido común, ¿no? No quiero que muera mi hijo, voy a ayudar a mi hijo. Y ordenó, ¿no? La La transfusión. disonancia cognitiva. Esto es lo que me obliga mi mente por ser, porque tengo que preservar la vida de mi hijo. Ujú, Pero dice esto la ley del tal Jehová, ¿no? ujú. Entonces dijo, ¿qué hago? No, es que es Mi hijo, ¿no? exacto. Es mi Hay, responsabilidad haber hay, dicho ella. ¿Y cuántos casos como el de esos se habrán presentado? Exacto, es correcto. Ahora, yo siento que por eso es que entra el tema, fíjate aquí, qué pertinente fue esto que platicamos, Janet, porque aquí cuando entra el tema de la disonancia cognitiva, fíjate, va muy de la mano y no estamos rodeando aquí nada más, no, estamos siendo muy certeros, muy consecuentes con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque cuando existe esta disonancia cognitiva, existe un temor muy grande por las leyes implantadas dentro de la secta. Por supuesto. Entonces la gente accede a hacer todo lo contrario a lo que está estipulado en las políticas, ¿sí? Y entonces dice, no comento absolutamente nada porque me puedo llevar o una censura privada o una censura pública y lo peor, una expulsión. Es el Eso. temor con el que viven los Eso, testigos de Jehová. No sé. claro. Entonces, les hace vivir también una doble moral, pero no a nivel de la organización, sino al nivel de uno mismo, porque uno como ser humano tiene un código natural de lo que es correcto. Sí, es Entonces, correcto. y eso es en lo que yo pensaba después de la muerte de mi primito Carlitos, ya cuando tuve a mi hija, digo, ¿qué voy a hacer yo si tuviera que enfrentarme a una situación como lo de mi tía? Entonces, yo trataba de decir, no, no le va a pasar eso a mi hija, pero ¿y si le pasa? Es bien ¿Qué, feo, Jimmy, te voy a decir. Y qué creo que harías? muchos testigos de Jehová deben Ujú. de enfrentar todos los días, porque todos los días nuestros hijos se enfrentan a riesgos. Cuando los mandamos a la escuela, dentro de casa, cuando van a determinar reunión social, un hijo puede ser en un abrir y cerrar de ojos, puede estar en una situación muy complicada, ¿no? Que demanda Sí, estar en un hospital, recibir una operación, lo que sea.
pero enfrentar la realidad que te tiene que hacer una transfusión. ¿Qué vas a hacer? Ujú, exacto, es correcto. Fíjate, existe hoy la cultura de que tú puedes llevar en tu cartera, ¿sí? En tu cartera, un documento que indique que cuando si tú llegases a morir de una manera accidental, tus órganos, siempre y cuando estés bien de salud, puedan ser donados a otras personas. ¿Sí? Ajá, Ok. Eso obviamente que tú lo firmas, estás consciente de ello y dices, ok, en caso de que ocurriera, no es el deseo de morir, claro. definitivamente, pero en la posibilidad remota que pasara, ok. Ahora imagínate todo lo contrario, Janet, que en tu cartera, lejos de decir, utilicen mi sangre, utilicen mis órganos, digan, no acepto transfusiones sanguíneas. Aquellas personas que son, yo les llamo incrédulas, porque se me hace también muy fuerte esta parte de decirle incrédula a alguien que no comparte tu fe, que realmente de alguna manera es cierto, pero la secta lo hace ver de una manera discriminativa, ¿sí? Los incrédulos, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu abuelo, quien sea, tu familiar, vea en tu cartera una tarjeta que diga no a las transfusiones sanguíneas, esto para ellos es muy alarmante, porque dice en qué posición se coloca él en primera instancia o ella, la persona que porta esta tarjeta. En segundo lugar, en qué posición ahora él nos coloca o ella nos coloca a nosotros, porque nosotros queremos ayudarlo o ayudarla y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Lo que no saben muchas personas, ahora sí, los denominados incrédulos, y esto es un tema que incluso a través de tu canal podemos hacer llamado la atención para quienes vean que no son testigos de Jehová y que tienen familia testigos de Jehová, que ojo, que tal vez no lo sepan, que llevan muchos testigos de Jehová en su cartera, una credencial, una tarjetita en donde el testigo de Jehová está rechazando en todo momento la posibilidad de una transfusión sanguínea en caso de un accidente, en caso de una urgencia, y que en un momento dado eso los pone en la línea de entre la vida y la muerte. Es una situación muy grande, muy grave, grande y muy grave, ¿sí? Entonces, yo porque lo viví, si tú viste mi experiencia, yo lo viví, Claro, y que muy si no hubiera sido, impactante. sí, y te lo juro, que si no hubiera sido, una persona me hizo un comentario como que minimizó mi situación, le dije, hey, oiga, yo no estaría vivo en estos momentos. Claro. Es mi vida. Imagínate que a esa persona, que era una mujer, se le pusiera también entre la espada y la pared. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hubiera hecho ella? ¿No? Pero esta era mi vida. Todos peleamos por la vida de uno en primera instancia. Porque estando uno bien, pueden estar bien nuestros seres queridos también. ¿Sí? Pero es un tema, sí, que muchas veces la gente entra a un tema de doble moral. Sí, esta situación te lleva a una doble moral, es decir, no cumpliste, un anciano te puede juzgar por haber accedido a aceptar una transfusión sanguínea y estás entonces viviendo una doble moral. Pero algo dijiste tú lo vives nada más, tú lo vives. Alguien me comentó una ocasión, la oración, los psicólogos consideran la oración como un tema de autoanálisis, ¿sí? Simplemente, independientemente de que haya una deidad allá en el exterior y todo, no es un tema de autoanálisis. Claro. Entonces, la doble moral que tú vives derivado del tema del sectarismo, la doble moral tú la vives, tú mismo te generas ese conflicto. Híjole, es que yo tuve que haber hecho esto, Ujú. pero no lo hice. ¿Verdad? Sí, Entonces, sí, es como un autogol, ¿no? exacto, Y que hace sí. mucho daño, Ujú, porque yo creo que una de las razones por la cual mi tía después, aparte de la muerte de Carlitos, ella, hay muchas cosas que ella no pudo cerrar ni superar, porque había ese guerrear en ella, ¿no? ujú, Eh, exacto. entonces, el asunto aquí es el siguiente.
es esa doble moral con la que uno tiene que estar conviviendo por causa de la religión, Ujú. cuánto daño psicológico te trae, ¿no? Sí, Al final tienes que tratar de maquillar ese malestar, ¿no? Metiéndote en la mente cualquier otra cosa que te ayude, como quien dice, a calcinar la mente. O sea, que no pasó, que ya, no, yo estoy bien con Jehová, no, hicimos lo que es correcto a la vista de Jehová, que ya lo sí, veré a mi hijo en el paraíso, ¿no? Que no, ya vamos a ir rumbo al nuevo mundo y ahí se acabará el llanto, el dolor, el sufrimiento, todo será cosa del pasado. sí. Hay una experiencia adicional, Janet, que no quiero pasarla por alto. Es de un gran amigo que lamentablemente falleció, un gran amigo que era para mí como un hermano, en verdad, estaba dentro de la secta. Hicimos una gran mancuerna, era una persona que yo la apreciaba mucho, era mucho mayor, un poco mayor que yo, pero teníamos esta confabulación de ser buenos cuates, buenos compas, buenos bro, ¿no? Como decimos por acá. Y era una gran persona, era una persona de una buena calidad humana. Él, lamentablemente, él intentó tener una relación dentro de noviazgo, dentro de la secta, con una hermana, a quien yo apreciaba también. Incluso esa familia es una familia muy hermosa, la verdad, muy linda, que no merecen estar ahí, la verdad. Deberían estar afuera con esa misma calidad humana que tienen. O sea, es una familia que yo hasta a la fecha les guardo un gran aprecio. Pero bien, el caso, voy a decir el nombre porque él ya falleció y lo voy a decir. Toño. Toño, ese es su nombre real. Bueno, Antonio, Toño. Y Toño quiso tener una relación de noviazgo con fulanita, no puedo decir el nombre de ella. Sin embargo, la mamá no accedió a la propuesta de él para con su hija, de un noviazgo. ¿Qué pasó, ¿Ya? Janet? Él se fue a buscar una relación de noviazgo fuera de la secta, a Mm, escondidas. Una doble moral. ¿Te das cuenta lo que lo orilló? Una doble moral, porque él quería, sí es cierto, quería esta hermana, no lo pudo hacer. Sin embargo, él se sentía con la necesidad de entregarle su cariño, sus sentimientos a una persona. Y seguramente tal vez vio que dentro de la secta no había nadie que pudiera entregarle su cariño y se confabuló con otra persona fuera de la secta. Eso lo llevó a la expulsión. Su doble moral la tuvo que pagar muy caro. Vamos a ponerlo así, muy caro, que le hicieron el favor, ¿eh? Pero con la expulsión. Sin embargo, una persona, ahí te va el detalle, ahí no se cierra todo. Sin embargo, la persona comienza a vivir con esa carga de conciencia por haber cometido un mal, según contra Jehová, ¿no? Con el paso del tiempo, un problema de salud lo llevó a estar en cama y lamentablemente falleció. Falleció. mm, Entonces, es una vida un poquito difícil porque yo siento que muchas veces la secta te orilla con sus políticas, con sus normas, con sus leyes, y leyes tal vez entre derivadas de la Biblia y no derivadas de la Biblia, así es. orillan a la persona a buscar otras alternativas que para la secta es doble moral, pero al Ajá, mismo tiempo lo juzgan. Es ponerlo entre la espada y la pared, claro. definitivamente. No, o sea, miren a qué punto estamos llegando, mire, que el tema o el término el doble moral, que normalmente la secta la usa para satanizarla, ¿no? Sí, Para echarle basura, barro. Aquí estamos llegando a la comprensión entre Jimmy y yo de que es un mecanismo, un mecanismo que se lleva a cabo en un ser humano cuando su código moral y lo de afuera de cualquier organización religiosa, en particular la de los hijos de Jehová, entra en conflicto claro, por y lo supuesto. lleva a hacer algo que está totalmente contrario a lo que Claro, le dice
la organización. Mira, estamos viendo en el tema de la sangre. Sí, Ellos, por supuesto, te lo hacen ver como algo que está mal, tachado, mal a la vista de Dios, pero una madre que quiere salvar la vida de su hijo, pues lo ve de manera diferente. claro, por supuesto. El enfrentar esta situación, como ya les dije, va a tener como consecuencia problemas psíquicos, Ujú. ¿no? Sí, Te va a destrozar emocionalmente, y más con el paso de los años, ¿no? claro, Te eso va a despersonalizar. O sea, tú ya no vas a tener, con el tiempo, eh, ya no vas a tener este conflicto, simplemente vas a seguir como un borrego detrás de esa organización. exacto. ¿Por qué? Porque el punto clave de estas organizaciones religiosas o sectas es que se calcine tu criterio, Ajá, es correcto. tu juicio, Es correcto. y no cuestiones más, Sí, simplemente sigas allí sí. y de forma Eh, irracional como un borrego al matadero. sí. El día de hoy, Janet, emití bueno, no sé cuándo salga, ¿verdad? Este vídeo, porque lo tendrás que editar, lo tendrás que preparar, ¿verdad? Claro. Pero el día, vamos a ponerlo así, el día domingo 14 de noviembre, presenté por la mañana un vídeo hablando acerca, ¿puedo decir textual el título? Porque es un Sí, sí, poquito claro, fuerte, claro. ¿Por ¿sí? qué? Ok, Por favor, por favor. perfecto. La Watchtower, Testigos de Jehová, el cáncer talibán de la sociedad mundial. Entonces, el día de hoy presenté bueno, este domingo, presenté domingo 14, presenté este vídeo en donde hablaba, por ejemplo, acerca del contenido, por llamarlo de alguna manera, de una manera figurada, el contenido genético que llevan estas células. Y cuando hablo de células, puedo referirme también a individuos que generan tejidos malformados que se llama cáncer. Y cuando este cáncer o cuando este tejido malformado, sí, donde lleva un código genético mal formado, se Claro. traslada a otros lugares, por ejemplo, vamos a llevar las buenas nuevas a tal lugar, vamos a llevar las buenas nuevas a otro lugar, se genera una Metástasis, metástasis. la metástasis, Es correcto. la Sí. metástasis ¿Qué, qué, testiguil. Testiguil. Tú y yo tuvimos una experiencia, lo que hemos platicado, de familiares que perdieron la vida lamentablemente Así por un es. cáncer. Eh, Sabemos, de ambos tenemos esa experiencia. es en común. Entonces sabemos sobre estos temas y es algo que duele mucho. Entonces, pero cuando hablamos traducido a manera de ejemplo, como el código genético que implanta la secta de la Watchtower en sus adeptos, y esto lo van multiplicando, van generando la información y mayor y mejor, y otros adeptos, perdón, y otros adeptos en otras partes, ya sea del mismo país o en otros países, es como generar una metástasis. Y esto es un tema de gravedad de salud para la población o la sociedad humana. Pero lo hacen todas las religiones, Jimmy. Claro, por supuesto. O sea, Sí. la metástasis ya es terminal, ya, porque está Sí, diseminada por todo lado. es Bueno, la correcto. religión tiene como plan mantener dividida a la gente, pues, ¿no? Ese es su plan principal. Sí, es correcto. Entonces, porque si ellos pierden esta condición, ¿no? Esa separación que ellos hacen constantemente de la sociedad, de mantenerlos enfrentados también por esas diferencias religiosas, eso le hace mucho daño a nuestra sociedad y de Claro, hace por mucho supuesto. tiempo. Y a causa de eso vivimos en esta disonancia, eh, de la cual sería bueno que habláramos más de estos temas para irnos liberando Claro, y de una vez ver las cosas como son, ¿no? claro, por supuesto. Porque no aguanta más la sociedad estar viviendo bajo esta tiranía, bajo estos talibanes que constantemente petardean, Sí, destruyen, ¿no? Le meten bomba a la unidad de las familias,
al tener un pensamiento crítico, al aceptar a determinadas comunidades y Sí, respetarlas, sino siempre está en denigrarlas, insultarlas, hacerlas ver de que son hijos del diablo. O sea, los grupos sociales o comunidades, como por ejemplo las comunidades LGTB, ¿no? Vistas como satánicos, ¿no? ajá, exacto. Toda la vida, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a continuar en una situación como esta? Y es que, ¿Hasta perdón, qué punto la sociedad va a claro, seguirle tolerando claro, a las organizaciones religiosas que ajá. siendo las mayores criminales de todas, ¿no? Las que habiendo derramado más sangre a nivel de toda la historia universal, sigan sin pagar nada, ¿no? Sigan felices, orondas y todavía sobreviviendo, no, ¿qué estoy hablando? Viviendo a cuerpo de rey a costa de nuestros impuestos. Es correcto. Fíjate, es cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, somos como piezas de ajedrez de las religiones, pero también somos piezas de ajedrez de un gobierno que al mismo tiempo ha encubierto las arbitrariedades de las sectas y las religiones. Eh, Tal vez es una manera en que controla el gobierno o las grandes élites a, digamos, a las religiones o a la población, más bien dicho, a través de las religiones. A ver, aplácame esta sección, te voy a permitir, aunque hagas arbitrariedades, sí, voy a hacer como que te hago un juicio, pero realmente no va a pasar absolutamente nada. Ahora, actualmente el ejemplo mayor sobre un tema de que puso en serio las cosas es Rusia, No, con ellos sí respecto. fueron Sí, absolutamente es correcto. frontales con esta Es organización. correcto. Y preguntamos, ¿cuántas Rusias van a aparecer más en el sentido de quiénes van, quiénes más, quiénes otros gobiernos o cuáles otros gobiernos van a establecer pautas como las que hizo Rusia? Y proteger a los ciudadanos, Es, porque ese es el bien principal, ¿no? es correcto, es correcto, porque ese es el objetivo, el de proteger a la ciudadanía de un tema de destrucción, ¿no? Como cáncer, porque es el punto también que estamos tratando ahorita como cáncer, ¿no? Así es. Entonces, pero al parecer somos piezas del ajedrez, tanto de la religión como del gobierno. Y por otro lado, el gobierno tiene en parte culpa por este lado, porque el gobierno al entregar subsidios a, digamos, a las religiones, es como si las hiciera sus rameras, la verdad, a las religiones. Entonces hay una relación inmoral en donde muchos adeptos no lo saben, no lo saben y viven precisamente bajo esta situación, ¿sí? Sí, Viven, sí, como tú sí. dices, como borreguitos en el rebaño, sin enterarse de lo que está sucediendo arriba. Y te lo digo porque cuando no me gustaba entonces investigar, fui objeto, precisamente, fui víctima de todo ello. Cuando comenzamos a investigar, cada quien en su momento, los que estamos en el activismo, o incluso personas que no ponen su rostro en una pantalla como nosotros, pero que están en un activismo un poquito más silencioso, hoy Sí. día ellos también están enterados de cuál es el tejimaneje de las religiones, e incluso de los gobiernos, y que somos piezas de ajedrez de ellos mismos, ¿verdad? Ujú. Así es, Janet. Sí, la verdad que esa relación es muy, muy llamativa y a la vez también muy escandalosa o muy rochosa, ¿no? Ujú. Porque mira, antes te decía, ¿no? En mi país, hace no mucho, hace unas semanas, ha fallecido Ajá, el más grande criminal y genocida que fundó un partido político llamado Sendero Luminoso. ¿Ya? ok. Fueron 24 años de terror en mi país a ¿Cuántos años? causa de Sendero Luminoso, el terrorismo, los años de la guerra política. Perdón, eh, ¿cuántos años fueron de terror ahí en tu país, en Perú? 24 años. Wow, mucho tiempo. Invito a todos los que nos escuchan, sobre todo peruanos, que por favor visiten el Museo de la Nación, em, que visiten el sexto piso donde se encuentra
todo lo relacionado con la época del terror. Sendero Luminoso, el MRTA también. El MRTA es como una especie de museo que se estableció para que todos los peruanos recordemos aquellos años tan terribles Ujú. y de toda la recabación que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación para poder ver a las víctimas, ¿no? Los rostros de las Claro, víctimas, sus casos, ¿no? Todas las cosas horribles que pasaron durante esos años, ¿no? A este claro. señor le dieron cadena perpetua. Lo Ok, atraparon a inicios de la década de los 90, creo que fue en el 92, si más no me recuerdo. Sí, en el claro. 92. Así que el hombre hace poco ha fallecido, ha estado en prisión Ujú. y la decena de miles de muertos que se le Imputan. achacan Ajá. solamente por haber sido el ideólogo, ¿ah? Él no ha disparado ni una bala, como Hitler, ¿no? Que también fue un ideólogo. Sí, exactamente. Él no le metió el cuchillo a nadie. Igual también a Abimael Guzmán. Y merecido, ¿no? Ajá. Por haber cometido tantas atrocidades y haber causado la muerte de tanta gente. Yo me pregunto, en particular por la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Que ha sido, pues, abrumadoramente más criminal que este señor, ¿no? Porque si nos ponemos a hacer sumas, ¿no? A hacer cuentas de la cantidad de cruzadas, inquisiciones, guerras que ella misma se ha encargado de hacer estallar, de la cantidad de muertos que Ajá. tiene en su haber. Yo me pregunto, ¿dónde están los gobiernos para ponerle un estate quieto? ¿Por qué no se ha proscrito esa organización religiosa teniendo tantísima cantidad de muertos en su haber? Exacto. Sí. Estamos hablando de la Watchtower. Sí. No, estoy hablando de la Iglesia Católica. Ah, Iglesia ¿Por Católica, qué a perdón, cualquier disculpe. organización religiosa que ya ahora sí la meto a la Watchtower, Ok. que haya sido, haya Ujú. sido la que ha propiciado la muerte de Ah, ciudadanos, bueno, sí. ¿no? ¿Por qué no se le proscribe? Ujú. Sí. ¿No? ¿Será, yo aquí meto mi cuchara, Janet? Sí, métele. ¿Será Cárgala porque, bien, tu ok, 44. ok, perfecto. ¿Será porque de alguna manera la Iglesia Católica ha permitido que sus adeptos, sus fieles, sus feligreses, como quieran llamarle, son personas que tienen cierta o gozan de cierta libertad, de una amplitud de criterio, posiblemente, y tal Pero vez sea la será forma de, ahora, pues, ¿no? En siglo XX. Pero sí, y sí. antes, siglos Bueno, antes pasados, era, obviamente que estamos hablando de la época de la Inquisición, donde la libertad de expresión no existía. No podías podías leer la Biblia, pero no sabías si te iban a juzgar para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, si te encontraban una Biblia, digamos, y tenías una apariencia un poco rara, te comenzaban a cuestionar y te podían haber tildado hasta de bruja, ¿no? O de brujo, de hechicero, como sea, ¿no? O de una persona que estuviera incluso generando una nueva ideología, ¿no? Contraria a la establecida por la Iglesia Católica. Entonces ahí la pena máxima era la Inquisición, ¿sí? Que la persona la quemara en la hoguera, incluso. O, claro. tortura. Pero de alguna manera siento que hoy actualmente, por ejemplo, en el siglo XX y siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, la iglesia, hay un detalle, que han sido muy astutos los papas, han pedido en muchas ocasiones disculpas. Hay un detalle interesante. Y tal vez eso, Janet, compense un tanto el hecho de que dice, la Iglesia Católica pidió disculpas de forma pública. Y Sí, pregunto, ahora yo pues. pregunto, ¿y la Watchtower cuándo ha pedido disculpas de forma pública? No, más bien ella quiere que nos disculpemos con ella. Es correcto, exacto. Ella no pide disculpas, quiere que nosotros nos disculpemos por estar haciendo este activismo, ¿no? Por estar hablando de ella, manchando
Su Eh, buen nombre, su reputación. es Pero yo correcto. lo digo, ¿sabes por qué lo de la iglesia? Quiero ahí apretar el chupo, Sí, porque todos nosotros como países latinoamericanos, Jimmy, sí. hemos mamado de esas Ujú, tetas, claro, esa por supuesto. disonancia que nos afecta en lo religioso, Sí, claro. nuestra, eh, la primera, las primeras tomas, ¿no? Los primeros Ujú, sorbos fueron de allí, de esas tetas claro, por supuesto. tóxicas de la iglesia católica. Toda la Sí, mayoría de nosotros que somos ex testigos de Jehová, antes de serlo, la mayoría hemos sido católicos. Y estamos arrastrando eso de aceptarle todo y perdonarle todo a una organización religiosa. ujú, ¿Ves? Entonces, si hablamos de la madre del cordero, de esta ujú. relación tóxica que tenemos con las religiones, cualquiera que sea, con la que fuera, que fuera fuera a cruzarse en nuestro camino, en nuestra vida, yo miro hacia ahí, la Iglesia Católica. Es- entonces es como una situación que nos viene nuevamente a golpear cuando nos metemos en una organización religiosa nueva, Claro. Sí, evangélica, metodista, bautista, adventista, mormona. Entonces, ajá. y volvemos como dije la canción, volvemos a patear en la misma piedra y Es correcto. terminamos aceptándole eh, cosas, cosas que la verdad, mm, al final nosotros llegamos a sentir vergüenza, porque yo siento vergüenza de haber tenido que aceptar tantas estupideces de una Ujú, religión y es volver a correcto. hacerlo otra vez. Ujú, Entonces, ¿cuándo exactamente. esto se va a acabar? Es Es- correcto. Mira, aquí en Occidente, desafortunadamente es la Biblia, el libro con esta característica de experiencia espiritual que debe regir toda conducta de aquel que se dice seguir a Cristo, ¿no? Estos son claro, cristianos. Tienes que estar casado con la Biblia. Mira, lo que voy a comentar ahorita, Janet, es con base en mi pensar o mi actuar o la forma de ser que tengo hoy de ser agnóstico. tu postura ante la Biblia, Sí, sí, actual. actual, actual. Yo siento que el problema, y espero, tal vez haya algunas críticas fuertes, pero hay que romper una parte que tenemos aquí respecto a la Biblia. Hay que ser, ya platicábamos sobre este tema, ¿verdad? Que incluso creo que lo vamos a hacer en otro Eso es lo que video. yo te iba a sugerir. Dime, tú dime, dime. Podríamos hacer en otro video porque lo Es, que vamos a tocar tú y yo, sí, va a llover. sí. A mí no me interesa quedarme con un suscriptor. A mí no me Ajá. interesa quedarme, simplemente Ah, lo has vivido. Sí, que es, la gente se te va de repente. no me Porque, interesa para nada. ok, Porque si vamos a hablar acerca de este tema, le va a llover parejo. sí, es correcto. Y Sí, es de una vez y definitivamente que tenemos que hacer ya, como dice, un distanciamiento de uno de los instrumentos de mayor claro, eh, manipulación y disonancia cognitiva que nos puede producir claro. a nivel mundial. Y ese tiene que ver con la Biblia. Cuando iniciamos esta conversación, Janet, hablábamos acerca de las relaciones tóxicas, porque esto puede ser una buena conclusión para este video Ajá. y una apertura para un siguiente. Ahí te A voy. ver, tú hazlo, Cuando, por ini- favor, con la forma cuando tan extraordinaria que tienes de enlazar las no, para ideas. nada, gracias. No, tú eres mucho mejor que yo, pero No, no muchas para gracias, nada. Janet. Fíjate que cuando iniciamos esta conversación hablamos acerca de las relaciones tóxicas, ¿verdad? Así es. Entonces, hablamos, por ejemplo, en cuáles son los ámbitos, pero omití una, que en un momento dado, una relación tóxica pudiera ser con este libro denominado
la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella tenemos una persona que se dice ser cristiana, tiene que conducirse a través de ella. Sin embargo, la pregunta es, ¿conoce realmente a la Biblia? Y no es porque la haya leído de pe a pa, sino porque entiende los sucesos y las situaciones que se dan en ella. Y creo que eso va a ser el tema que podamos platicar para una próxima, Janet. Sí, ¿Cómo ves? me parece extraordinario, así que queda pendiente una cita Exacto, es con correcto. mi gran amigo Jimmy Muchas gracias, Janet. y vamos pues a poner atención en en la Biblia, vamos a ponerle en el banquillo, creo. Exacto. Es Va a ir a parar al correcto. banquillo, como siempre. Como de aquí de los acusados, es correcto. Sí. Así es. Y ustedes van a ver de personas libres como nosotras, qué planteamientos, qué cuestionamientos le estamos haciendo a la Biblia y por qué razón, porque hay que presentar también razones, ¿no? No hay que Correcto. dejarle, no hay que dejarle de explicar a la gente el por qué, porque algunos se van a sorprender. ¡Ah! Ya no eres cristiana, Janet. Ujú. Uy, ya no, ya te fuiste más allá, ya. Ya ves por estar juntándote con ateos Y agnósticos. y agnósticos. Y agnósticos, exactamente. Así es, Janet. Vamos a hacer un planteamiento serios y sobre todo con el Por respeto supuesto. que se merecen las Claro, personas, ¿no? claro. Por Eh, supuesto que pe- sí. Perdón, Janet, y puedo también concluir con que la gente se tiene que dar la oportunidad de entender, darse la oportunidad de razonar de una manera diferente. Es una experiencia que de alguna manera no le quita absolutamente nada. Entonces, si la persona dice, aún no me convence esto que dice Janet ni Jimmy, me quedo Claro. con lo mío. Y No es que tienen no por es, qué creernos en todo caso. Que es investiguen correcto, ellos, que es ellos vayan a correcto, las fuentes, que es correcto. investiguen, que analicen, que ellas mismas se hagan preguntas y de esa Sí, forma van ellas construyendo su propio pensamiento crítico. perfecto. Claro que sí. Muy bien. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Janet. Muy bien. Muy bien. Entonces, gracias por estar aquí. Ha sido un poquito largo el video, pero lo he disfrutado. Lo más importante es que en la buena compañía de Jimmy Muchas y gracias. gracias Igualmente. al tiempo que te vayas a dar, querido testigo de Jehová, que estás aquí presente y que siempre estás pendiente de algún video que salga de mi canal o del canal de Jimmy Temático. Los invito a que visiten al este gran activista mexicano que tiene muchas cosas importantes que comunicarte y sobre todo a su propio estilo, con ese análisis, con esa documentación que él siempre está acostumbrado a hacer para presentarte un buen material que te sirva y que te permita seguir desarrollando tu pensamiento, permita seguir abriendo el velo. Gracias, Jimmy. Un No, gran a abrazo. ti, Janet, por invitarme. Gracias, igualmente. Muy buenas noches. Hasta luego. Pausa, stop. Ok.